Bueno, a ver. El ejercicio dice, realizar un programa en C que permita almacenar en una estructura los datos de un alumno. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, edad. Solicitar al usuario la cantidad de alumnos que se ingresarán y reservar dinámicamente dicha cantidad. Crear un archivo con los datos de entrada sin alteraciones. En la primera línea del archivo generado, colocar la cantidad de alumnos que se cargaron. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso que estás poniendo vos ahí, es definir la estructura, que le llamaremos, no sé, persona, alumno, lo que sea. En este caso, como es un alumno, le puedes poner estructura o datos, como quieras, lo que vos te convenga. Bien, ¿qué datos tenés vos? Vos dentro de ello vas a tener un nombre, un apellido. Perfecto. Ponele que va a tener eso, 20, ¿sí? Para el apellido, otros 20, no te olvides de los puntos y coma al final. Bien, párate un ratito ahí. Hasta este momento nosotros veíamos que para reservar una cadena de caracteres o para poder reservarle el nombre, que es por lo general para lo que lo utilizamos, definimos un char nombre, por ejemplo, 20. Yo podría también hacer esto con notación de punteros, es decir, definirme un puntero que se llame nombre y que apunte a un char. ¿Qué es la única complicación? Que yo tengo que reservarle cada vez que quiera, digamos, inicializar esa variable de ese tipo de datos de estructura, tengo que inicializar y reservarle memoria para cada uno de esos punteros, ¿sí? Entonces, más práctico es que hagamos esto que estás haciendo así en la línea 3 y línea 4. Después dice que tiene la fecha de nacimiento. Bueno, la fecha de nacimiento, ahí tenemos un pequeño temita y lo vamos a hacer. A ver, la fecha de nacimiento tenemos una primera forma en la que yo, ¿qué necesito? Un día, un mes y un año. Básicamente puedo tener un arreglo de 3 enteros, ¿no? O lo que estabas escribiendo vos, justamente, una estructura, ¿sí? Que se llame fecha, que vos la vas a definir arriba, ¿sí? Que sea quien tenga los 3 miembros, ¿sí? O sea que va a tener un miembro entero para día, uno para mes y otro para año, ¿sí? O año, le vamos a poner. ¿Sí? Bien, entonces, puedes definírtelo a los 3 así, exacto, día, mes y año. Y no te olvides del punto y coma para cerrar la llave de esa estructura, ¿no? Bien. ¿Cómo definís adentro en la línea 10 que vas a tener una fecha, o sea, la fecha de nacimiento de este caso? Bueno, ¿qué tipo de dato es? Struct fecha, o sea que te tenés que definir una struct fecha, fecha de nacimiento, o FNAC, lo que vos quieras ya para eso. Lo que vos le quieras poner como nombre de variable o del miembro que constituye al alumno. Bien. Después necesitamos tener el DNI y necesitamos la edad. Bueno, con el DNI lo podemos decir que es un entero o es un arreglo de enteros, pero para hacerlo más práctico vamos a poner que es una cadena de caracteres de 8 elementos, 9, 10. A ver, sabemos que tiene que tener 8, por el carácter nulo le podemos poner 9. Ponerle directamente ahí 10. ¿Sí? No estamos optimizando acá el espacio. Y por último, necesita tener guardada la edad. O sea que la edad es un miembro de tipo entero, ¿no? Bien. En la función main, ¿sí? Vamos a definir, de acuerdo a lo que dice el problema, que le tenemos que decir al usuario que nos ingrese la cantidad de elementos. O sea que sí o sí tiene que haber un valor entero que sea cantidad. Perfecto. Después, yo tengo que poder cargar esa cantidad de elementos en un arreglo del tipo de dato de la estructura. Pero bueno, yo no sé, y ya dijimos que no lo vamos a inicializar como, qué sé yo, con 100 elementos, porque capaz que yo solamente cargue 2 alumnos, o quiero cargar 105. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Punteros. Y como en este caso es un arreglo, vamos a utilizar un puntero normal a una estructura del tipo de datos, ¿no? O sea que vos pondrías struct datos,
¿Y qué vas a poner? Espacio, o sea, vos vas a tener que definirte una variable del tipo puntero, ¿no? O sea, vas a poner asterisco, no sé, alumnitos. Bien, alumnitos hasta ese punto es un puntero a un tipo de estructura llamada datos, ¿bien? No tiene una cantidad reservada de nada, entonces inmediatamente pedirle al usuario que te ingrese una cantidad, ¿no? Si descargaste el programa el otro, te puedes copiar la función de leer número o de lo que hayamos definido y chao, ya tenés hasta validado el número, ¿no? Como vos quieras ahí, listo, ingresa una cantidad, lee la cantidad. Hagamos cuenta que no lo vamos a validar ni nada, directamente asumimos que tenemos datos correctos siempre, ¿sí? Bien, hasta ahí ya sabemos que cuál es el valor de la cantidad. Siguiente paso, y necesito asignarle esa cantidad, es decir, hacer que alumnitos pase a ser un grupo de alumnos, es decir, que pase a ser un arreglo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, abajo de la línea 19 tenés que reservarle la memoria para alumnitos. O sea, alumnitos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que te devuelve la función malloc, ¿sí? Ya después vemos cómo lo casteamos, pero malloc, ¿y qué recibe malloc? Bueno, entre paréntesis, sí o sí tengo que tener la cantidad. Esa cantidad, o sea, en tu caso, cant, multiplicado por lo que ocupa cada uno de los elementos que va a tener ese arreglo, es decir, size of de qué. En este caso, adentro de eso va a tener no alumnitos, sino va a tener un struct dato. Ese es el tipo de dato. Perfecto. Entonces, vos hasta ahí, vos ya sabes cuánto es el bloque. Y lo que nosotros íbamos a hacer es castear lo que devuelve malloc al mismo tipo de dato que es alumnitos. Entonces vos tenés que castearlo. ¿Ya que lo vas a castear? Exactamente. Struct datos, espacio, puntero. O sea, después de datos, agrégale el asterisco, porque recuerda que alumnitos es struct datos con el puntero. Listo. A partir de ahí, es decir, a partir de la línea 21, alumnitos ya se puede considerar como un arreglo de Kant elementos. Es decir, yo puedo hacer alumnitos corchete 0 y estoy en el primer alumno y todo lo que sea, ¿no? Bueno, definite ahí mismo, o sea, ahí ponete, llama una función que sea cargar alumnos. Cargar alumnos. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar a cargar alumnos? Y bueno, en un principio le vamos a pasar los alumnitos, sí o sí, ¿dónde los vamos a guardar? Y en otra parte necesito darle la cantidad de elementos. No sé si se tildó o qué. Bien, punto y coma. Después de haberlos cargados, quiero mostrarlos. O sea que pone mostrar alumnos. Hacete otra función. O sea, ustedes piensen de esta forma. O sea, intentar armarse funciones, aunque todavía no estén hechas, pero que intenten resolver su problema. Necesitamos los alumnitos y la cantidad, obviamente. Perfecto. Bueno, vamos a definir esas dos funciones. Anda a cargar alumnos. A ver, ¿es la única forma de hacerlo esto? No, no es la única. Podríamos haber hecho que directamente cargar alumnos, internamente reserve la memoria y ya devuelva todo cargado. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer así. Cargar alumnos recibe un struct datos puntero alumnitos, que ya lo recibe, y recibe un entero que es la cantidad. Bien, adentro, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar o vas a hacer cant veces la carga para un alumno. Entonces ahí básicamente tenés que recorrer, o sea que necesitamos un y vas a, mediante un bucle que va a ir hasta cant, ¿qué vas a hacer? En alumnitos, en la primera posición, primero hacerlo con notación de arreglos, exacto, alumnitos, corchetes, y ¿a qué va a ser igual?
Y en este caso creamos una función que sea leer alumnos, leer dato de alumnos, leer alumnos. No, 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 está bien lo que pusiste. O sea, que sea igual, o sea, que se asigne lo que te devuelve la función. ¿Sí? O sea, esa función básicamente a mí me tienen que devolver un alumno. Bien, leer alumno. Entonces, vos ya le lees, que se note que es singular. Bien, abrí paréntesis, cerrar paréntesis, listo. Definamos esa función arriba. ¿Qué tiene que devolver? Bueno, sabemos que alumnitos en la posición i es un único elemento de ese tipo de datos, es decir, que tiene que devolverte un struct datos. Y se va a llamar leer alumno. No, no recibe nada. Internamente ya sabemos que tenés que definirte una variable que sea el nombre que vos quieras y que la tenga que devolver. Perfecto. Y return salida. Perfecto. Adentro, entre esas dos líneas, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y bueno, le vamos a, digamos, vas a tener que hacer lo que hay que pedirle ahí. Hay que pedirle el nombre, hay que pedirle el apellido, hay que pedirle la fecha de nacimiento, el DNI y la edad. Entonces, empecemos con el nombre. Directamente ya te pones un printf que ya ingrese el nombre. Suponete que, bueno, que van a ingresar solamente nombre y apellido sin espacio, sin nada. O sea, léelo con porcentual S. ¿Y dónde se va a guardar? En salida.nombre. ¿No? Porque estoy accediendo al miembro que tiene salida. Listo. Cópiate esas dos líneas y hace exactamente lo mismo para apellido. Cópiala de nuevo y hace también para DNI. De última le haces un poquito más abajo. Y fíjense que DNI es del mismo tipo de dato. ¿Por qué no le ponemos ampersand ahí después de la coma en el scanf? Porque justamente el nombre representa la dirección del primer elemento y nosotros lo que hacíamos con ampersand era darle la dirección. Bien, después del DNI, suponete que lo haces después del DNI, hay que pedirle la fecha de nacimiento. Bien, bueno, la fecha de nacimiento, ¿qué le vamos a pedir? Bueno, día, mes y año. Si quieres ponerle entre paréntesis, eso mismo, eso que estás haciendo. DM ya. Listo. Y vas a leer justamente tres datos. ¿Y dónde se van a leer? En salida, fecha, perfecto. Perfecto. Fíjense que accedimos a un miembro y dentro de ese miembro accedemos a otro de los miembros. ¿Sí? Entonces te vas a copiar eso y se lo vas a poner con el otro mes y año. Perfecto. Ojo con la ñ porque es un carácter no válido para un identificador. Ah, le habías puesto año 9. Ponele año. Listo. Y el otro también. Python sí lo acepta a esos caracteres, así que, pero en C no. Bien, ya tenemos eso. Lo único que está faltando es decirle que nos ingrese la edad.
Salida.edad, perfecto. Dale un espacio ahí en el printf anterior, entre los dos puntos y las comillas, y el de arriba también, al de la fecha de nacimiento. Listo. ¿Y con eso qué hicimos? Bueno, pudimos leer los datos para un alumno, los guardamos en salida y se los retornamos a la función que lo llamó, que la función que lo llamó es cargar alumnos, ¿no? Entonces, esa función se va a llamar cant veces. Listo. ¿Qué hizo la función cargar alumnos? Llamó a eso y se desocupó, ¿sí? Bien, vamos a crear la función que sea mostrar alumnos. Y podemos hacer algo muy similar a lo que hicimos recién. Mostrar alumnos, que recibe lo mismo que recibe cargar alumnos. ¿Sí? Es más, ¿querés copiar toda la parte de abajo? Porque hace exactamente lo mismo. Cópiate todo y vemos qué es lo que modificas. Para, suponete que ahí vos ya estás, lo hagamos con una función. ¿Qué tenés que hacer ahí? Mostrar alumno, o sea, uno singular ya. Mostrar alumno. ¿Y qué es lo que le vas a pasar a mostrar alumno? El alumno que está en la posición I. Bien, alumnitos con minúscula. Bien, punto y coma. Y te vas a crear esa función que se llame mostrar alumno. Mostrar alumno. Perfecto. ¿Qué recibe mostrar alumno? Y mostrar alumno está recibiendo un alumno, es decir, un struct dato alumno. Ya no es un puntero, o sea, no es una cantidad, no es una colección, no es nada. O sea, struct datos alumno. Bien. ¿Y adentro qué haces? ¿Qué tenés que hacer? Mostrar los datos. Fíjate que el enunciado dice que se muestran en el orden que se cargan y cómo está. O sea, ningún mensaje ni nada. O sea, directamente pones un print que te muestre el nombre, que te muestre el apellido, todo así como está. Sí, un barra n después del porcentual s, nada más. ¿De dónde sacas el nombre? El nombre vos se lo sacas de alumno. Perfecto. Duplicate esa línea. Bórrale esos espacios por las dudas, porque cuando te muestre, eso también te lo va a imprimir, digamos. Listo. ¿Qué más necesitas mostrar? El DNI de la persona. Perfecto. Y después necesitamos que se muestren los tres valores. Bueno, acá, si quieres, lo puedes poner así como están puestos ahí, sin la barra. ¿Qué es lo que pasa con esa barra? Vos allá le pusiste, acá es algo para que lo aclaremos, que es algo que muchas veces lo vemos. En el línea 24, él pone porcentual D, espacio porcentual D, espacio porcentual D. El compilador, cuando ejecute, va a funcionar si ustedes ingresan de esa forma. Número, espacio, espacio. Si ahí yo le hubiese puesto porcentual D, barra porcentual D, necesita que ingresen un número, una barra, un número y una barra, ¿sí? Tienen que respetar eso. Entonces ahí dale el espacio ese entre esos porcentual D de la línea 34.
y agrega el otro porcentual de, ¿no? Perfecto. Y vas a mostrar eso sin los ampersand y sin que se llame salida, sino que se llama alumno. Perfecto. Y es una coma, me parece que te falta una coma después de la comilla, antes de alumno. Ahí. Y por último, vas a hacer un printf para la edad. Al final del último porcentual de, dale un salto de línea a la anterior. Perfecto. Y eso va a ser un alumno.edad. ¿No? Perfecto. Se supone que hasta este momento ustedes pudieron cargar los alumnos y mostrar. A ver, compilalo, guardalo. Veamos si hasta este punto va correcto. Ajá. Bien. Malloc está en la librería stdlib. Es lo único que te estaría faltando ahí que pongas. Perfecto. Ejecútalo y veamos si carga dos alumnos, 3 alumnos nomás, no te cargues más. Eso, 2. Y ahí pone lo que vos quieras. Pepito. Está esperando que ingreses el día, el mes ahora. Si lo vuelves a dar enter, está esperando que le ingreses el año. Eso ya está bien que lo hayas probado así, poner el año, no sé, 2020. Bien. Ahora está esperando la edad, ingresale ese número. Ingresale Juancito, lo que quieras. Bien. Y ahí, bueno, en ese de ingresar el DNI, ¿cómo está? Listo. Y ahí no le des enter, solamente pone que sea 5 espacio 10 espacio 15 y dale enter. Y ahí ponerle la fecha, el año, la edad que tiene, 4. Dale enter. Entonces, si se fijan, está mostrando los elementos que tiene y ahí, cuando él puso la fecha de nacimiento para el primero y le dio enter, se fueron guardando correctamente. Pero si se fijan en la siguiente parte, también se guardaron correctamente porque fueron las dos formas aceptadas. Ahora, él puso que él iba a aceptar un espacio entre la separación de cada uno. Entonces, eso es bueno notarlo y que se den cuenta de esa parte. Perfecto. Hasta acá venimos bien con esto. Ahora modifiquemos un poco ese código para que esto me genere un archivo de la misma forma que está ahí. O sea, lo que estás mostrando se tiene que generar ahora en un archivo. Es decir, en el main te tenés que crear un archivo, un file, el nombre que vos quieras. Listo. Hay que abrir ese archivo con, exacto, alumnos igual a fopen. Y como estamos por escribir, lo abrimos en modo W, exacto, y vas a tener el nombre ahí, un TXT.
Bien, si ustedes le hubiesen puesto alumnos.juancito, ¿sí? Lo van a poder abrir porque es un texto plano. Ustedes le están definiendo la extensión, ¿sí? Listo. A partir de ahí está generado. Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que tener ese archivo? Ese ejercicio tiene que tener al principio del archivo la cantidad de elementos. Entonces, después de la línea 58, inmediatamente te podés hacer un printf. No veo si... Ahí está. En fprintf, que le vas a poner qué cosa. Que se guarden alumnos, o sea, el puntero es alumnos, coma, porque ese es el puntero. ¿Qué vas a mostrar ahí? Un valor entero, o sea que, comillas, porcentual de barra n, o sea, directamente, coma, y ahí le pones cant. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo que en el archivo el primer elemento que esté guardado sea la cantidad de elementos. Perfecto. Y ahora, ¿quién es el que me muestra? Y la función mostrar. Y bueno, pues yo necesito pasarle ese puntero. Entonces, ándate ahí la función que tenés, mostrar alumnos, pasarle como parámetro la función, en la llamada, anda primero. Necesitas pasarle el puntero a, en tu caso, a alumnos. O sea que le pasas directamente a alumnos. Y en la función te definís directamente, acordate de eliminarle ese asterisco ahí en la línea 61. Porque vos ya es un puntero, o sea, vos ya le estás pasando el nombre directo. Listo. Y en la función mostrar alumno necesitas recibir un file, asterisco, salida, perfecto. Y bueno, si lo tenés ahí, se lo tenés que pasar a mostrar alumno. Entonces, en la función esa también le pasas coma, salida. Y la función mostrar alumno tiene que recibir un file a puntero salida, ¿no? Bien, fíjense que la idea de esto es siempre pasarle los argumentos como en las funciones y no definir variables globales. Yo podría haber definido una variable global que sea un tipo el puntero de salida y todo, y todas las funciones lo ven, pero en esto es un código más legible y no violamos el tema de datos ni nada de eso. Entonces, bueno, ahí que tenés a todos esos printf, tenés que agregarle el f adelante y antes de las comillas doble el salida. Ustedes los tenés que poner a todos, así que... Y entre las comillas y salida, coma, siempre. Perfecto. Bueno, construirlo y ejecutarlo. Y probemos con 3 alumnos. De última, duplicarlo. Me parece perfecto lo que querés hacer. Y en vez de pasarle a alumnos, excelente. Perfecto. Probate con 3 alumnos, así ya queda. Ponele los nombres que quieras, eso mismo. Acá estamos probando.
Bien, ahí él hizo eso de cambiar el 10, me parece perfecto. A ver, nosotros no estamos acá validando, porque podríamos haber hecho algo que me valide las fechas. Obviamente que yo no les estoy diciendo esto, que validemos fechas, ni nada, porque obviamente no pueden cargar. Bien, vamos a ver donde tenés en el escritorio, lo tenés guardado este ejercicio, debería haber un archivo llamado alumnos.txt. Ahí está, hazle clic derecho. Bueno, si lo abriste así. Bien. Ahí están todos los mismos datos. Cópialos a todos. Cópialos, exacto. Cópiatelos. Y anda al Jenny de nuevo. Cerralo a ese archivo, déjalo cerrado. Al del TXT, ¿no? Ejecutate este de nuevo. Y hacele clic derecho y pégale, o sea, pégale los datos. O sea, control V, no sé si te lo toma el control V. ¿Ves? Se pusieron por todos los que tenemos ahí, entonces ya no los tenés que estar cargando, listo. Dale Enter al último. Y vemos que todos los datos están cargados. ¿Bien? Perfecto. Guárdalo a este ejercicio en la carpeta compartida, Leonardo, y gracias por compartirlo ahí. Ya vamos a hacer que otro siga con el otro ejercicio. Hasta este punto, ¿qué es lo que hicimos? Reservamos memoria para un arreglo de estructuras en términos de punteros, ¿sí? Utilizamos funciones para cargarlos, ¿sí? Y mostramos todo mediante funciones. Vamos a ver ahora, cuando ya lo suba, voy a hacer unas modificaciones, o sea, algo que les quería mostrar yo con respecto a eso y para que vean que no es solo ese hecho. A ver. Apenas pueda subirlo, así lo puedo descargar y lo vemos. De paso, apenas él lo vaya, lo suba, el resto descárgueselo, así van haciendo las modificaciones en base a eso. Listo, ahí está subido. A ver, yo lo voy a poner acá. Bien. Listo. Bueno. Lo que yo quería que vean es una cuestión, una variante en realidad, ¿sí? Yo me voy a hacer otra función, mostrar. Es solo para que vean una cosa. Esta función recibe un alumno, ¿sí? Un alumno, una variable del tipo alumno. ¿Qué pasaría si en realidad recibe un puntero a un alumno, ¿sí? Y está recibiendo un puntero a una estructura llamada tipo datos, ¿sí? Pero no quiere decir o no significa que esto es un arreglo, ¿sí? Es un alumno, pero pasado como un puntero. Entonces, yo en mi función mostrar alumnos, que no estuvimos modificando, si yo me vuelvo a esta función y lo quería pasar en términos de punteros, tenía que hacer algo como esto, ¿sí? Bien, eso que está ahí es exactamente
lo mismo, ¿sí? Y si yo lo ejecuto y pongo prueba, Matías, voy a cargar así, así ya dejo cargados. Listo. Esto es algo que generamos, que ya lo teníamos, listo. Esta función mostrar me lo hizo mediante esa función que teníamos. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta función, en vez de pasarle con asterisco, le saco el asterisco? Si yo compilo, esto obviamente que va a fallar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que, si acá no sé si se llega a ver el error, pero dice que yo estoy pasando un struct datos, pero en términos de puntero, y espera la función que le pase una estructura sola, no en términos de punteros. Ah, bueno, pero si quería eso, cambio esto acá. Bueno, hasta este punto está perfecto, pero ahora me falla por el otro lado porque me dice que no puedo acceder. Ah, pero ustedes, yo voy a hacer esto, y esta era la original, pero ustedes habían visto que había una forma para acceder a los elementos que tiene una estructura, y era mediante el operador flecha, ¿sí? El operador flecha me permite a mí acceder a los elementos que sean determinados. Fíjense acá que yo lo dejo con punto, ¿por qué? Porque fecha de nacimiento es una variable del tipo estructura fecha y no es un puntero. Bien, entonces yo accedo de esa forma. Si yo pruebo esto, lo compilo, esto funciona. A ver, yo tengo acá, yo me generé el mismo archivito. Entonces, si yo lo ejecuto, epa, y pego esos datos, me va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque, a ver, es el mismo tipo, estoy accediendo al mismo lugar, a la misma variable, pero en términos de puntero. Ahora, esa es una forma. Podríamos tener otra forma. Les estoy probando, lo que quería era esto, ver las variantes. Recibo un puntero, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo hago yo para acceder al elemento o a lo que tiene una variable tipo puntero? Bueno, si es una estructura lo hago así, ¿sí? Pero si es una variable común, yo lo que tenía que hacer era algo como esto, ¿sí? Yo accedo con asterisco, accedo a la estructura y recién ahí puedo ver de esta forma. Entonces, si ustedes se fijan y yo cambio esto y cambio los mismos tipos de datos, van a donde puse, no sé si, me están faltando todos los puntos. Ahí. Bien. Esto compila con éxito. Y si pruebo y vuelvo a copiar estos mismos datos y los pego, muestra exactamente lo mismo. O sea que para poder mostrar, yo puedo hacerlo de varias formas, ¿sí? Y fíjense que acá yo sigo pasando la dirección. Entonces, ¿qué hace? Accedo a la dirección y a partir de acá, entre los paréntesis, yo ya soy una estructura, no soy un puntero, soy una estructura. Entonces, puedo acceder al miembro. Ahora, si yo hago con el operador flecha, ya directamente es como que hago esto en todo junto. ¿Bien? Era solo eso para que quede claro esto y que vean qué formas se pueden hacer y cómo puede cambiar. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora la otra parte y que ya es la última, ya terminamos y los dejo, chicos. La última parte dice, desarrollar un programa que permita cargar los datos de los alumnos generados en el archivo del punto anterior, luego generar dos archivos los cuales tienen que estar con los alumnos ordenados por el nombre y por la edad, ¿sí? Ya vieron que para ordenar podemos utilizar
la función qsort, listo, podemos utilizar qsort, y ya con eso se olvidan de codificarse todo el método y todo. ¿Quién? ¿Alguno? Lionel, ¿querés compartir vos? Yo, bien. Listo, Lionel. Dejo de compartir yo. Ya voy a subir después esta variante. Utilicemos el mismo que tenían ahí, ¿sí? No lo vamos a modificar, usen ese. Básicamente lo que necesitan es el archivo, ¿sí? Así que empieza a compartir, Lionel. Ya dejé yo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, sí, lo que vamos a necesitar va a ser que después tengas el archivo para leer, ¿no? Sí. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar un poquito, en realidad, el código que ya teníamos hecho. O sea, cópiatelo como está. O sea, las cosas de adentro, ¿no? Eso mismo. Cópialo todo. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que necesitamos de ahí. A ver, la estructura, la reserva, el mostrar, todo eso lo necesitamos. ¿Dónde cambiamos ahora? Cambiamos en que los datos no los ingresa el usuario, sino que se leen directamente de un archivo. Bueno, si vamos a hacer eso, te vas al main. ¿Sí? Primero nos preocupemos con que se puedan leer. Te definís otro puntero a file, es decir, te ponemos ahora un puntero a entrada. ¿Sí? Y entrada, ¿qué es lo que hace? Perfecto. Bórrate alumnos. Ah, no, déjalo alumnos, porque vamos a necesitar cosas. Bien. Ahí en la línea 61, cambia alumnos por entrada. Es decir, vamos a abrir un archivo, que es ese mismo archivo, que es alumnos.txt, pero en modo lectura, o sea, con W. Primero vamos a hacer eso y no nos vamos a preocupar del ordenar, de nada, ni nada de eso, ¿sí? O sea, cambiarle la W por R. Perfecto. Bórrate el punteros alumnos ese de file y la coma también. Perfecto. Bien. Solamente, digamos, vamos a la línea 67, también borrala. Bien. Directamente vamos a mostrar por la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? La cantidad, ¿yo se la pido al usuario? No, la cantidad yo la leo de entrada. Entonces, esa línea 62 no la necesitamos. Esa línea que quedó en la 63, o ahora en la 62 de nuevo, necesita leer de entrada. Entonces, pasa a ser un F, scanf, con entrada. ¿Qué está leyendo ahí? Justo ese primer dato que guardábamos, ese numerito, está leyendo eso y lo está guardando en Cant. Listo, ya sabe la cantidad. Bórrate la línea 63 porque no necesitamos generar nada en ese archivo. Se reserva la memoria, se cargan los alumnos. Ajá, se cargan los alumnos. ¿Y de dónde se cargan los alumnos? Se van a cargar de entrada. O sea que pásale como argumento, después de Cant, entrada. Bien. ¿Entra así nomás o Sí, con...? así nomás como está. Entonces, te vas a la función cargar alumnos. Y cargar alumnos tiene que recibir un file puntero a entrada, ¿no? Bien. Pero ahí no pasa nada. Ah, se lo tengo que pasar entonces a leer alumno como parámetro. Le pasas entrada, así como está. Y te vas a la función leer alumno que reciba un file entrada. ¿No? Puntero. Bien. Todos los printf, comentalos. Todos los primeros.
¿Por qué? Porque no le vamos a pedir nada al usuario, sino que lo va a leer directamente. Y todos los scanf, exacto, agregarle la entrada y agregarle el F. Perfecto. Bien, anda al main. Acá está. Sí. Por este momento, comentate la línea 61. Comentala nomás. ¿Sí? Y a entrada, o sea, donde tenés asterisco entrada, igualalo, o sea, asignale, hacele igual. Si nosotros tenemos o sea, el puntero estándar para salida, que es stdout, tenemos el puntero estándar para entrada, que es stdin. Es decir, ese puntero apunta al teclado, básicamente. Así que Sí. si lo ejecutás y lo compilamos, o sea, ahí no tengo nada para mostrar, pero básicamente el usuario es quien tiene que cargar los datos, ¿no? Ponele 1, ponele Juan, porque ese era el nombre, después, no sé, el apellido, después el DNI, 1, 2, 3, 4, después la fecha de nacimiento, con espacios, ¿no? Así, perfecto. Y después la edad. Bien, se mostró, se cargaron los datos, está funcionando, ¿no? Está funcionando de la misma forma. Listo. Era solo para corroborar. Dale, cerralo a eso. Y ahora descomenta la línea 61 y borra el stdin. Ya solo para que vean que funciona eso. Perfecto, eso. ¿Vos tenés el archivo de entrada? No. ¿No? Bueno, a ver, yo lo tengo acá. Ahí lo subo a la carpeta compartida y descárgalo. Bueno. Ahí te debería aparecer, actualizarlo. Ahí está. Acuérdate de ponerlo en la misma carpeta que tenés el programa, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Si vos ejecutas eso, teóricamente ya debería andar, porque perfecto. O sea, está cargando de manera correcta, porque esos eran los datos que estaban y mostraba todo eso como está. ¿Vamos bien? Sí. Listo. O sea que esa parte está funcionando bien. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que empezar a ordenar y hacer todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, generar dos archivos, los cuales tendrán los alumnos ordenados por nombre y por edad. En un principio no dice si tienen que estar en forma de tabla ni nada, así que nos podemos ordenarlos y después los mostramos en algún lado. Entonces, andate a el main, ¿sí? Y después de la línea 65, primero los mostremos como están original. Y ahí tenemos que ordenar, ¿no? Sí. ¿Y cómo ordenábamos? Y bueno, vamos a utilizar qsort. ¿Para qué vamos a crearnos una función que haga todo esto si nosotros ya tenemos eso? Entonces, qsort, ¿qué necesita? Necesita lo que voy a ordenar, es decir, alumnitos. Necesita la cantidad. La cantidad era de alumnitos. Sí, es La cant. cantidad de esta. Cant. De Kant. Necesita cuánto ocupa cada alumnito, es decir, size of, exacto, size of struct datos. Y necesita el puntero que va a indicarle qué criterio de orden tiene que tener, ¿no? Sin asterisco. O sea, le vamos a poner, qué sé yo, por nombre. Así, que se llame por nombre.
cierro paréntesis, punto y coma, perfecto. ¿Qué se supone que es por nombre? Y por nombre es una función, ¿sí?, que devuelve un valor entero y tiene un cierto criterio para recibir sus datos. Ándate arriba del main. Perfecto. Antes del main te vas a definir una función que se llame por nombre y devuelve un valor entero, ¿no? O sea que es int por nombre. ¿Y qué recibía? Tiene que recibir siempre lo mismo. Recibe dos constantes a void, const void, punteros, ¿sí? Constante void, Puntero P asterisco P1, si querés, asterisco, P1. coma, constante a void P2. Básicamente es los que utiliza para ordenar. Yo siempre comparo entre dos, entre el primero y el segundo, o lo que sea. Qsort, cuando veamos en el segundo cuatrimestre, ya van a ver. Ahí. ¿Qué pasa? Son constantes a void. Yo tengo que obligar que eso sean de algún tipo. ¿Y qué es lo que estoy ordenando? Estoy ordenando estructuras. Entonces me tengo que definir dos variables que se llamen del tipo estructura. Exacto. Struct. Datos, se llama. ¿Sí? Y ponerle que le pongas B1, o exacto, pero es un puntero, así que agregale un asterisco adelante. Eso tiene que ser igual, o sea, ahí le tenés que asignar qué cosa. P1 casteado. ¿Casteado a qué? Casteado a struct datos asterisco. Bien, o sea que estoy obligando que P1 se convierta en B1 del tipo de estructura. Duplicate esa línea y cambia 1 por 2. Exacto. Listo. Y yo tengo que devolverle algo. ¿Qué es lo que le voy a devolver? Como estoy comparando por nombre, ustedes ya conocen la función de string.h, que es, ¿cuál es la función que me compara entre cadenas? La función es strcmp. Bien, ¿y qué recibe? Recibe dos cadenas de caracteres, es decir, el nombre de B1 y el nombre de B2, pero como B1 y B2 son punteros, voy a hacer B1, flechita, nombre, coma, B2, flechita, nombre. Proba, para andate al main. Y después de ordenarlo, mostra de nuevo los alumnos. Cópiate la línea 70. Y si quieres, le pones antes un printf que diga, o sea, que se ordenaron. Acuérdate que strcmp se encuentra en la librería de string.h. Sí. Dale un /n adelante y atrás. ¿Se ordenan de forma ascendente o descendente? Ajá, ahora vamos a ver cómo se ordenan. Me parece que te falta un punto y coma y, bueno, y el string, ¿no? Punto y coma. Bien, fíjate que dice ordenados por nombre. ¿Y cómo se ordenaron? Está Juan, Matías y Pepe. Se ordenaron de manera descendente, ¿sí? Y los primeros que están, o sea, primero están encima de las mayúsculas. Si vos cambias, ¿cómo puedes hacer para que se ordene al revés? Directamente. O sea, cierra eso y en vez de B1, que sea B2 y del otro B1. Cámbialo y lo ejecutamos y lo vemos. Eso mismo. ¿Sí? Eso, duplícale un ratito esa línea y después la volvemos a comentar. Bueno, Duplícala. Sí, borra la flechita. ¿Sí? Y yo necesito acceder a B1. Exacto. Asterisco. asterisco acá. Asterisco.
Ajá, después del 2, cerrar y punto. Listo. Fíjense que comenta la línea de abajo. Esa. Ejecútalo eso. O construirlo. Fíjense que eso compila con éxito. ¿Por qué? Porque son las dos nomenclaturas que habíamos utilizado para poder acceder. Así que ejecútalo. Sigue funcionando. ¿Sí? Y se ordenó al revés. ¿Bien? Entonces es como para que vean cómo cambia. ¿Sí? Y son los, bueno, justamente los nombres que estaban cargados estaban ya en orden ahí. Pero sí se cambiaron. Y ahora hacemos el otro orden. O sea, andate al main. Por edad. Sí. Entonces, la línea 75, 76 y 77, duplicalas. Y en vez de pasar por nombre, vamos a decir que vas a pasar por edad. Básicamente le estoy diciendo qué función se tiene que usar. El resto es exactamente eso. Y me tengo que crear esa función por edad. Cópiate la que ya tenés por nombre y vamos a ver qué tenés que cambiar. ¿Está? O sea, duplicala. Ajá. Perfecto. ¿Qué recibe? Recibe lo mismo. ¿Qué hace adentro? Hace exactamente lo mismo, pero en vez de hacer ese... ¿Qué tengo que comparar? Edades, ¿sí? Pero las edades son enteros, ¿no? Bien, eso mismo. O sea que te borras el strcmp. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? V2 o V1, ya ven, en ningún lado dice si lo quiero ascendente o descendente, pero ahí, ¿qué sería? Edad. Bien. Y edad, y bórrate ese paréntesis. Y esa coma. Esa coma, ¿por qué la tengo que reemplazar? Bueno, habíamos dicho que o si hacíamos mayor o igual, esto, directamente vamos a poner una resta. Claro, era con resta para que... Para que directamente... Bien, a ver, ejecútalo. Compílalo. Y vamos a ver. Está el que tiene 15, el que tiene 25 y el que tiene 36. ¿Sí? Se están ordenados de manera ascendente. ¿Sí? Fíjense que cambiaron los órdenes. Y si vos llegas a poner ahí en la línea 67, B2, B1, exacto, duplícalo, porfa. ¿Está No, bien? no, eso está bien, eso es 1 y el otro es 2. B2, perfecto. Si lo compilas y lo ejecutas, está 36, 25, 16 y 15. Bien, entonces, solamente ahora, fíjense que utilizamos estas funciones de esta forma para poder ordenar y para poder alterar el orden que tiene. Lo único que quedaría es bajar un poquito al main. Sí. Y en donde está file, Acá. ahí ponele antes del punto y coma, una coma, definite una salida 1 y salida 2, dos punteros más. Ambos que sean punteros, ¿no? Bien. Duplicate la línea 75 dos veces. 35. Acá. Otra vez más. Y le vas a poner, bueno, salida 1 y salida 2. Bórrate una, porque eso. Salida 2. Y esta Bien. Esa eliminala. No son en modo lectura, sino que esos últimos dos son en modo W. ¿Sí? Vamos a generar los archivos para que se guarden esos datos. sí. Bien. Y en vez al principio de entrada le pones salida 1, salida 2. Perfecto. Bien. Y la línea 86 la duplicas y pones salida 1. Y la línea 91 la duplicas y pones salida 2. De esta forma, si ustedes se fijan, se crean códigos que son bastante modificables sin tanto problema, sin tanto estar cambiando, porque solamente pasan punteros. Entonces, si lo ejecutas, Sí. ejecútalo. Está el mismo Quedó código. ahí. Ándate a la carpeta donde vos lo tenés. Deberían estar esos dos archivos que se llama salida 1 y salida 2. ¿Sí? Ahí están. Y si los abre, tiene que tener, este está ordenado por el nombre.
y el otro tiene que estar ordenado está el 36, 25 y 15. Listo, con eso el ejercicio básicamente termina. Utilizan la mayoría de cosas, yo creo que hasta este punto tienen todo lo que